vamos a ingresar a esto que consideramos dos bloques precisos para esta tarde. Tanto el bloque que podamos entrar en esto que se llama la estructura de las experiencias de aprendizaje, para reconocerlo, porque obviamente ya lo vamos a reconocer. Vamos a entrar en esta estructura y luego un segundo bloque que tiene que ver con aquel trabajo que ustedes van a producir, ¿no? Y recordando también que siempre es mucho mejor hacer las cosas, ¿no? Porque aprendemos cuando escuchamos, sí. Aprendemos, pero creo que aprendemos también mucho más cuando hacemos. Porque eso no se nos olvida. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Elaborar en conjunto con los que estemos en la sala, si somos de diferentes colegios, de diferentes áreas, y la idea es esa. Y desde ya les comento, como reto tendrá que ver poder juntarnos de las diferentes áreas e incluir en esta experiencia de aprendizaje. Si hay áreas que no están incluidas, las vamos a incluir. Ese es nuestro reto de esta tarde, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿qué son? Ya eso definitivamente lo han leído, lo han escuchado. Acabamos de escuchar también a Mr. Jesús, que nos dice qué son estas experiencias de aprendizaje y cómo es aquello que se aborda de la manera más corta posible, teniendo en cuenta que los estudiantes se formen para poder hacer frente a estas dificultades o esta realidad. Difícil o fácil, realidad al fin. Entonces acá hay algunas especificaciones tomadas con fundamento también, y en este caso nos dice la RVM 094 de 2020 del Minedu. Bueno, dicho de otra manera, la experiencia de aprendizaje puede ser tomada en forma de proyecto o en forma de unidad. Entonces, ¿trabajábamos unidades antes? Sí. ¿Trabajábamos proyectos netamente? Sí. ¿También trabajábamos módulos que no aparecen? Sí. Pero, igual, como las experiencias van cambiando y se van actualizando, entonces ahora queríamos considerar esta parte significativa que son las vivencias propias de los estudiantes para poder coger y hacer mucho más real aquel aprendizaje que queremos que logren, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer el recorrido por esta estructura que, bueno, no me lo he inventado, lo he considerado de el planteamiento de Aprendo en Casa, y también hay autores también que escriben sobre esto, pero que vamos a verlo de la manera más sencilla, ya entendiendo qué es aquello que tengo que hacer. ¿De qué manera me voy caminando por este proceso de planificación para que al final las actividades que yo haga logren su propósito o tenga sentido para mis estudiantes? Entonces vamos a entrar por esta puerta, ¿ok? Vamos a entrar por la puerta de la situación significativa. Entonces empezamos a ingresar y decimos, bueno, a ver, ¿para dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Ah, ya, me voy hacia la situación significativa. Ah, qué bien, ¿y dónde queda? Entonces, ya queda por acá. Vamos a ver. Entonces se llama planificación y entramos por esta puerta. Esta situación significativa, obviamente debe considerarse aspectos en los que considere la realidad de nuestros estudiantes. ¿Qué necesitan mis chicos saber? ¿Qué necesitan conocer? ¿Qué vivencias tienen? ¿Cuál es su desarrollo psicológico? ¿Cuántos años tienen? Y por ende, sus pensamientos también son diferentes. No piensan de la misma manera mis estudiantes de primero, de tercero, de cuarto, de quinto. No piensan de la misma manera. Además, los contextos también son distintos. Entonces, ¿tengo que considerar esos contextos? Claro. ¿Tengo que considerar sus necesidades? Por supuesto. ¿Sus inquietudes? De hecho. ¿Y las tendencias? Porque también hay tendencias, ¿no? Imaginémonos 20 años atrás, los adolescentes no tienen de repente, esa misma forma de pensamiento con respecto a la música, con respecto al arte mismo, ¿no? Sino que van igual cambiando, evolucionando. Entonces sus necesidades no son las mismas que las de ahora, que los chicos de ahora. ¿Qué necesitan, por ejemplo, no? Manejarse dentro de la tecnología, entonces no podemos perder de vista. Nosotros como migrantes tecnológicos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender.
Y tenemos que aprender, queramos o no. Y la pandemia nos ha llevado a esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos utilizar herramientas y no sabemos, imagínense, seguramente en su experiencia también, nos frustramos, ¿no? Y ahora porque no funciona y no me sale, yo no sé cómo es esto, yo no sé cómo entrar, no sé qué botón presionar, ¿no? Nos hace difícil. Y así como nosotros nos frustramos con la tecnología, imagínense cuando queremos que aprendan algo ellos y no encuentran cómo. Y también se frustran. Entonces, ¿cuál es la idea? No frustrarse. Tener la calma y saber que, a ver, vamos a ir probando. Y una de las cosas que por lo menos a lo largo de la experiencia trabajando también con adultos, encontré es que los adultos ciertamente tenemos como ese temor de equivocarnos, ¿no? Recuerdo adultos aprendiendo a manejar la computadora, aprendiendo a manejar simplemente el programa o el paquete de Office, por ejemplo. Entonces era el hecho de que, ¿qué pasa si presiono esta tecla, no? Y si sale mal, y si se malogra, ¿no? En cambio, los chicos no tienen temor de esto. Simplemente agarran, ya presionan, manejan, ya. Si se malogró, pues ya. Otra vez tendrá solución. Entonces, como que ellos son como más libres para equivocarse, ¿no? Qué bueno por eso. Pero nosotros también vamos aprendiendo en ese sentido. Que esta situación entonces nos lleve a tener ciertos insumos, porque va a partir de allí. O sea, no planificamos simplemente con nuestra presencia, no ocurre. Nos juntamos de diferentes áreas, ingresamos por esta puerta que se llama situación significativa y decimos, ¿y ahora qué planteamos? ¿Qué hacemos? A ver, insumos, nuestro currículo también allí, ¿no? Que tenemos que manejar cada quien en su área, sus competencias, capacidades, sus desempeños, conocer el estándar, cómo van, ¿no? En qué nivel van, de tal manera que podamos plantear correctamente. Y nos tenemos que plantear un reto. ¿Ya? Acá, en este sentido, sí, nos dicen, a ver, plantéate un reto, de tal manera que todo aquello que hagas va a tener que llegar a ese reto, ¿no? ¿Qué reto nos planteamos? Pues imagínense si la situación significativa tiene que ver con una problemática, con una realidad de un determinado contexto, hay que ver qué se hace para afrontar esta situación. Entonces el reto va por ahí. ¿Qué planteo o qué se plantea de tal manera que lo que pueda hacer es a través de todo lo que programe, ya sea con actividades, ya sea teniendo en cuenta todos los procesos que vamos, perdón. No, sí. Entonces, considerando que tengo que tener propósito, ¿ya? En la vida nos dicen, bueno, todos los días uno debe pensar siempre en tener un propósito. Los entendidos en la psicología te dicen, uno tiene que pensar en su propósito. ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿para qué estás, no? Igual nosotros cuando planificamos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr con ellos? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué deberían aprender? ¿Y dónde lo fundamentamos? En las competencias, o sea, los propósitos como tal para este efecto de la planificación son las competencias. Entonces, cada área planteará sus competencias y, sabiendo que son sus propósitos, allí tendrá que desmenuzar hasta llegar a la parte más chiquita, que son las actividades diarias, para ir engranando y para ir desarrollando esas actividades pequeñas y lograr esto que se llama competencias. Englobado en los enfoques transversales, obviamente, ¿no es cierto? No podemos perder de vista los enfoques, con su respectivo valor, con sus ejemplos contextualizados, efectivos, que se vean, por eso se llama evidencia, que se note, ¿no? Que se note. Entonces aquí, cada competencia también, o cada docente conoce su propia competencia de su área, sus criterios de evaluación, y qué tienen que utilizar. A ver, si bien hay muchos instrumentos, he visto que generalmente estamos utilizando la lista de cotejo, pero a lo mejor como que nos ponemos el reto también, ¿no? De ir elaborando también, sé que muchos lo hacen, las rúbricas, ¿no? Las rúbricas nos ayudan mucho a puntualizar, a que esta evaluación sea como más específica. Y créeme que también nos reta, ¿no? Cuando uno mira una rúbrica, no te quedas mirando la parte más inferior, sino la parte superior. Entonces también hay un reto ahí. Entonces yo creo que es válido, pero hay que construirlo, claro.
¿Que es sencillo? Bueno, no necesariamente, pero sí la podemos hacer. Y si compartimos con los demás, mucho mejor, porque en las ideas diversas se, se especifica mucho mejor y lo que elaboramos tiene más efectividad. ¿Qué queremos entonces con todo esto? Obviamente que produzcan, que los chicos produzcan, que los chicos tengan sus actuaciones diversas, ya sea, por ejemplo, que sus producciones, que son sus evidencias, sean aquellas que les sirva para su vida, que no solamente se llenen de elaborar productos o de tener evidencias por tenerlas, sino que eso que hacen les sirva para su vida. Por eso es importante, por eso es que partimos de esta situación significativa, porque todo aquello que planteamos queremos que les sirva para su vida. No tendría sentido, y de verdad se los digo, probablemente sea una pérdida de tiempo si hacemos algo simplemente que logren para el momento. Habrá sido una pérdida de tiempo. Y de allí que cuando analizamos por qué los chicos después de terminar quinto año tienen que entrar a la preparatoria para que luego vayan a la universidad, no tendría sentido. Si tenemos varias horas, decimos, si los chicos pasan en el colegio varias horas, ¿por qué no? ¿Por qué no lograr esto? Entonces ahí tenemos que cada uno de nosotros también pensar qué es aquello que de repente no está funcionando. Y todos en conjunto podamos hacer que ese aprendizaje sea efectivo, pero que sea efectivo para su vida. Si aprenden algo por obligación, sí, lo van a saber, de hecho, pero si no les sirve para su vida, igual se lo van a olvidar en algún momento. Pero aquello que vayan a aprender y les sirve, imagínense, es un tiempo ganado. Y como el tiempo no regresa nunca, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Por eso es importante que las actividades sean significativas, sean extraordinarias. Todo esto entonces en la secuencia de actividades ya propuestas, sugeridas, priorizadas, que nos presenten de repente, estamos utilizando la plataforma Aprendo en Casa, u otras que cada maestro en esa investigación que hace puedan plantearlas contextualmente, genial, porque la idea en educación siempre es así. Siempre vamos tratando lo posible de implementar algo más. Implementar, porque si todo es cuadriculado, a lo mejor ya pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero felizmente tenemos esa opción de seguir mejorando, de seguir implementando. Yo sé que hay otras cosas que van ingresando de pronto y como alguien decía, pero si no terminamos de aprender ciertas cosas y ya nos ponen otras. Vamos, en este mundo que es cambiante, ¿ya? Solo para tener una idea, imagínense con la tecnología que el cambio se da por año. Es decir, si tú manejabas ciertos programas el año pasado, ahora hay doblemente o triplemente de repente más herramientas este año. Entonces, imagínense lo que tenemos que ir aprendiendo así, rápidamente, entrándolo en ese cambio, porque si no entramos en ese cambio, nos quedamos. Y esa no es la idea. Y entonces, si no estamos al nivel de avance tecnológico con los chicos, imagínense, es lo que va a pasar como cuando estábamos en la presencialidad y decíamos, no, nadie su celular, decomisado el celular. Y yo decía, pero ¿por qué no podemos utilizar el celular? Van a ver lo lindo que es. Y a los chicos los jalamos así. Y ellos felices utilizando su celular para la clase. Porque de alguna manera hay que conocerse. Ahí sí, no podemos tener excusa. Todos tenemos que de alguna manera ir aprendiendo el uso de las herramientas tecnológicas. No tenemos quien nos enseñe. Muy bien. Hay tutoriales. Ingresemos a los tutoriales. No tenemos tiempo, no importa, 2 de la mañana, 3 de la mañana un ratito. Ese también será nuestro reto, ¿no? Pero aprender un poquito más, para estar siempre a la vanguardia, siempre tratando en lo posible de no quedarnos atrás y de pronto los chicos que manejan mucho más dicen, ay, pero ya no quiero, me aburre, dicen los chicos. Entonces, para que no ocurra eso, tenemos que entrarle en estos cambios. Entonces, esta estructura, este es lo que vamos a trabajar cuando nos agrupemos en las salas, ¿ya? De manera, de repente, algo detallada. A ver, hago un alto aquí. Estoy viendo un mensaje, dice, en las academias preuniversitarias se dan conocimientos conceptuales enfocados directamente a responder un examen de admisión.
Sí, pues efectivamente, y fíjense que aún no ha cambiado, es decir, si los chicos salen y para postular, tienes que saber sí o sí, ya tienes que saber sí o sí. Entonces uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, en la escuela pública estamos en esa dinámica de que aprendan competencias, que logren habilidades, que fortalezcan sus capacidades para que se manejen en el mundo y así se presente una problemática o miles de problemáticas tengan esa capacidad de afrontarla. Pero a lo mejor lo que sí podríamos hacer es capacitarlos para que aprendan estas formas, pero darle lo otro también. Mira, acá tienes esta información, acá tienes esta otra, compara esta otra. Es decir, que a lo mejor la exigencia sea por el lado de ellos, pero en esa motivación. ¿Y cómo los motivamos? Y a veces me dicen, pero no quieren leer, no quieren hacer las tareas, ¿no? No quieren. De repente, de la manera, no sé si puede parecer drástica, pero creo que es lo más real, es hacerle ver que tienen el derecho a la educación, ¿verdad? ¿Por qué se les pregunta? Cuando hay familias o papitos, mamitas que dicen, pero mi hijito no quiere, mi hijito esto. Le digo, a ver, tienen el derecho a la educación, ¿verdad? Ese es su derecho. Sí, ya. ¿Cuál es su deber? Porque no hay un derecho sin un deber. Siempre que hay un derecho, hay un deber ahí de la mano y viceversa. Entonces, si tienen derecho, ustedes tienen derecho a la educación, sí, perfecto. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su obligación? Pues estudiar. Ahí no hay que no quiero, no, es tu deber. Entonces, si no quieres ese deber, ok, entonces se le quita el derecho. Pero no, tampoco le podríamos quitar porque en todo caso después de esto que se establecido en la Constitución ya estaríamos yendo contra la Constitución. Pero por eso se le hace ver. Así como tienen derechos, tienen deberes. En esa dinámica, entonces, hacer que ellos traten en lo posible de aprender mucho más, ¿ya? Darles algunas posibilidades, darles herramientas para que ellos puedan investigar más, porque lo que el conocimiento van a adquirirlo ellos, pero las formas vamos a darle nosotros. Mira, no entres a esta página porque esta página no es confiable. Entra esta otra, existen estos buscadores, estas son confiables, estas son científicas, qué sé yo. Si le damos esas herramientas, ya los motivamos. Es más, y preguntándoles también, ¿no? ¿Y qué te pareció? ¿Qué dice tal autor? ¿Qué dice tal artículo? ¿No? Por ahí creo que también los motivamos. En fin, bueno, esta es la estructura que vamos a trabajar y como les decía, eh, alguna explicación tenemos en estas diapositivas. No las voy a leer, obviamente, también están colgadas en el Padlet que hemos preparado para compartirles. También está colgado este PPT. Como conceptualización ya ustedes lo revisan más, lo interiorizan más, pero me interesaba mucho pasar por esta estructura, un poco determinando qué es aquello importante, por lo cual me voy a orientar hacia el otro año, ya sea que lleguemos a la total presencialidad, que no lo sabemos, o de repente semipresencial, de manera igual, de manera remota, porque también en la pregunta muchos maestros está, ¿ustedes quisieran volver a la presencialidad? Unos dicen sí y otros dicen no. Y las razones son diversas también, ¿no? Digo yo, a ver, a mí no me gustaría, ¿por qué? Porque el tiempo de estar viajando, el hecho de que uno, bueno, desde ya uno se levanta temprano, pero el tráfico, ¿no? Pero por el otro lado está lo bonito que resulta encontrarnos con los demás, poder compartir en vivo, ¿no? Entonces, nada, de manera como ejemplo, a modo de ejemplo, también se ha tomado esto, que ya lo pueden revisar sobre el planteamiento de la situación, que tiene que ver con su realidad, estamos diciendo, su propósito, que tiene que ver con las competencias, los enfoques con sus respectivos valores y ejemplos, los criterios de evaluación que cada docente, dependiendo del área, conoce y sabe cómo se plantea esos criterios de evaluación, siempre enfocando también
lo que nos presenta Bloom en su taxonomía, tratando de movilizar estos procesos cognitivos de orden inferior, como manifestábamos la semana pasada en el aula invertida, que los chicos puedan tener esa capacidad de movilizar esos procesos cognitivos de orden inferior en su casa, cuando estén solos, de manera autónoma, y cuando estén con nosotros, aquellos de orden superior. ¿Por qué? Porque si se equivocan o no entienden, ya lo resuelven con nosotros. Entonces, nos da esa facilidad de entendimiento de que ellos, ¿qué hagan? Pues eso mismo, identifiquen, comparen, reconozcan, exploren, fundamenten, ¿no? Sinteticen, analicen, tantas formas. Y como siempre, no podemos dejar de considerar a la familia, más en estos tiempos, creo, y a raíz de esta pandemia, si alguna vez decíamos, pero las familias no entienden que nosotros atendemos a 30, 40 chicos, si supieran cómo es, ya se han dado cuenta ya. O sea, después de haber estado confinados, la mayoría de familias, y no todas, saben la dimensión, saben lo que implica formar personitas, que es muy lindo, pero que sencillo no es, porque cada quien también es un mundo. Entonces eso ya de alguna manera ayuda a entender. Entonces hay que acoger a las familias, hay que considerar en estos procesos de aprendizaje de los chicos. Sus producciones, que no tengan tantas actividades que de pronto estén saturados. Y nos saturamos nosotros teniendo que estar que revise evidencias, sino que sean tan puntuales. Por eso es que se quiere esa planificación en conjunto, para que a lo mejor si tenemos un producto macro, cada quien desde su área pueda evaluar, pueda plantear sus criterios según su competencia y pueda ir canalizando sus aprendizajes, pero no le mandamos a hacer, qué sé yo, una actividad por área, sino una, pero que cada quien puede evaluar desde su propia área, desde sus propias competencias. Yo creo que eso es mucho más efectivo. Y, y así como lo considero yo, está fundamentado también, ¿no? O sea, si lo que se está planteando es que se trabaje en conjunto, que se planifique de todas las áreas, es porque obviamente hay estudios que demuestran que funciona. Entonces, tendremos que aplicarlo revisando muy bien el fundamento científico y hacer efectivo esto con la finalidad de que nuestros chicos tengan mejores aprendizajes y a lo mejor en el tiempo ya pasemos pues, ya dejemos de estar como en los últimos lugares, ¿no? Pero claro, pasa también que solamente están evaluando matemática y comunicación o también la parte de sociales, la parte de ST. Habrá chicos que no les guste esas áreas y les gusta otras. Hay que seguir potenciándolos también. Y planteando actividades de acuerdo a lo que nos plantean, por un lado, de aprender en casa, está fundamentado, y lo otro es contextualizando, de acuerdo a la realidad de mi escuela. Tendría que ser de esa manera.